Aguilera Rocío, taller de electricidad industrial. Arranque directo con enclavamiento. Los elementos que tenemos en este circuito son un contactor tripolar, un relé térmico y un motor. ¿Cómo funciona el circuito? Bueno, la fase llega por la línea 1, llega al contacto del borne 95, sale al 96, del conmutador llega al pulsador normalmente cerrado, llega hasta el pulsador de marcha, que esto hace que se energice la bobina de KM1, llega al neutro y se autoenclava el contacto auxiliar de KM1. En el caso de un sobrecalentamiento o sobreintensidad, el contacto 95 va a llegar hasta el borne, se va a cambiar al borne 98, se va a activar la lámpara, desconectando todo el circuito. Arranque directo de dos estaciones. La única diferencia que hay en este y entre el anterior es que podemos activar una carga desde dos distintos sitios. Los elementos que tenemos en bueno, son un relé termomagnético, pulsadores normalmente cerrados, pulsadores normalmente abiertos, el contacto auxiliar de KM1, la bobina KM1 y bueno, la lámpara. Este circuito funciona de la siguiente manera. La fase llega por la línea 1, llega al contacto 95, sale al 96 del conmutador, pasa por los pulsadores normalmente cerrados, que estos están en serie, lo que significa que si nosotros pulsamos uno, se va a abrir todo el circuito y va a dejar de funcionar. Bueno, después llega hasta los pulsadores normalmente abiertos, que si nosotros pulsamos acá, se va a energizar la bobina, va a llegar al neutro y se va a autoenclavar acá. Lo mismo nosotros si pulsamos acá, va a llegar la corriente hasta la bobina, se va a energizar, va a llegar al neutro y se va a autoenclavar acá. Si hay un sobrecalentamiento o sobreintensidad, el borne 95 del conmutador va a pasar al 98, lo mismo, se va a activar la lámpara y va a dejar de funcionar todo el circuito. Inversor de giro de un motor asíncrono trifásico. Bueno, en este circuito tenemos un relé termomagnético, un pulsador normalmente cerrado, pulsadores normalmente abiertos, los contactos auxiliares de las bobinas, la bobina 1 y la bobina 2. Bueno, este circuito funciona de la siguiente manera. La fase llega por la línea 1, llega al contacto 95 del conmutador, sale al 96, pasa por el pulsador de paro, que si nosotros lo pulsamos se activa todo el circuito. Bueno, después llega lo que tiene este circuito, que si nosotros queremos que funcione esta carga, no va a funcionar esta. No pueden funcionar las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros pulsamos el pulsador de marcha, bueno, la corriente va a venir por acá, va a pasar por acá, se va a energizar la bobina y se va a autoclavar acá. Pero cuando se energiza la bobina, el contacto se va a abrir y no va a poder funcionar Para que funcione tenemos que desactivar, tenemos que pulsar el pulsador de paro, lo que va a hacer que después cuando lo volvamos a pulsar, pulsamos el pulsador de marcha S2, va a pasar por acá, se va a energizar la bobina, se va a autoenclavar acá y se va a abrir acá, ya no va a andar Arranque estrella triángulo de un motor asíncrono trifásico. Bueno, la fase llega por la línea 1, llega al borne 95, sigue hasta el 96 del conmutador, así continúa hasta el 22 del pulsador normalmente cerrado, que cuando se pulsa se desactiva todo el circuito. Del 22 sigue al 13, del normalmente abierto, de ahí va hasta el contacto, de ahí llega hasta la bobina, energiza la bobina, autoenclava acá. Bueno, después ¿qué pasa? La corriente se divide acá, llega hasta el 13, no, hasta el 31, sigue hasta el 32, bueno, activa el temporizador,
que llega al neutro y desde ahí empieza a contar. Empieza a contar la corriente que pasa por el borne 15 hasta el 16. Después llega hasta el 31, sale al 32 del contactor triángulo, llega hasta la bobina KM2, se energiza y llega al neutro. Bueno, se energiza el contacto triángulo que está normalmente cerrado. Se abre una vez que deja de contar al temporizador, o sea que llega hasta el 18. Se deja de energizar la bobina KM2 y se energiza la bobina KM3. Bueno, se energiza la bobina KM3 y deja de contar el tiempo del temporizador. Arranque progresivo. Los elementos que utilizamos son un fusible, un relé térmico, pulsador normalmente cerrado, pulsador normalmente abierto, un temporizador, bueno, la bobina del contactor, contacto asociado al temporizador y contacto auxiliar del temporizador y contacto auxiliar del contactor. Bueno, al activarse la bobina KM1 por el pulsador de marcha, que es esta, permitiremos que el contacto KM1 accione la bobina KT4, que es el temporizador, para que al cabo de un tiempo se cambie el estado de sus bornes y permita que se active la bobina KM3. De esta forma, invirtiendo el estado de los contactos con el mismo nombre. Es decir, que cuando nosotros activemos el pulsador de marcha, se va a energizar la bobina KM1, se va a autoenclavar acá, bueno, va a llegar la corriente al temporizador, que al cabo de un tiempo va a abrir este borne, que va a pasar del 15 al 18, y de ahí se va a activar, se va a energizar la bobina KM3 y se va a activar el contacto auxiliar de KM3.